Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Yo quisiera que habláramos acerca de ese tipo de oraciones que sacuden las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Y quiero continuar con la historia de los resultados de aquel milagro que Dios utiliza a la vida de Pedro y de Juan para aquel cojo, y de parte de las consecuencias que eso tuvo de una manera aparentemente contraria para los apóstoles, pero que Dios se glorificó, Dios se manifestó, porque las autoridades, cuando vieron la valentía que Pedro y Juan tenían, se dieron cuenta de que a pesar de que eran hombres sin estudios y sin educación, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús y que habían sido instrumentos para sanar a este hombre, y sobre todo que Dios estaba con ellos. Y por más que quisieron rebatir, ellos se dieron cuenta que no podían hacer nada contra estos hombres, porque todos los que estaban ahí, todos los habitantes de Jerusalén sabían que había sido una señal milagrosa y que no lo podían negar, no lo podían esconder, pero tampoco lo querían afirmar, porque entonces era reconocer que Jesús era Dios, era reconocer que en realidad habían matado al Mesías. Y por eso el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que tiene que estar lleno de mucha seguridad, de mucho valor, de qué es lo que hablamos. A tal grado de que lo que hicieron fue que al final, en el capítulo 4, versículo 23, después de que los habían apresado, dice la Biblia: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí viene y dicen en la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué oración más poderosa la que están haciendo en este momento los discípulos. Qué cosa más maravillosa. Porque esta oración nos enseña que no solo se trata de orar, sino que debemos de hacer oraciones creyendo que Dios nos va a contestar. La clave para hacer oraciones que marcan la diferencia es que deben de ser claras y específicas. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer encontramos algunos principios acerca de la oración que nos van a permitir entender cómo es que Dios se mueve y se manifiesta de una manera poderosa. Yo he visto oraciones, he escuchado oraciones que, empezando en la manera en que se expresan o se dirigen a Dios, como que no están llenas de fe, no están llenas de valentía. Diosito. O como que a lo mejor Dios no les va a escuchar, no les va a entender. O como que Dios está enojado y entonces no les va a prestar atención. Uno tiene que orar con confianza en que Dios responde, y los discípulos aquí hacen una tremenda oración.
En primer lugar, comienzan exaltando la grandeza de quién es Dios. Comienzan a hablar diciendo: oh soberano Dios, tú eres el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos, mire, hacen algo que todos debemos de aprender, es exaltar la grandeza de Dios. Nuestras oraciones deben de estar basadas en quién es Dios, en lo que Él es capaz de hacer, en sus atributos. Nuestras oraciones no están basadas en que nosotros somos buenos, nosotros merecemos, yo ayuné ya 21 días. No, Dios no responde por eso. Dios responde a aquellas oraciones que reconocen quién es Dios, reconocen la grandeza de Dios. Por eso, una de las maneras de hacerlo es, cada oración necesita ser comenzada alabando la grandeza de Dios. Jesús, en el modelo del Padre Nuestro, nos dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús mismo nos da el ejemplo que debemos de dirigirnos a Dios en primer lugar reconociendo su grandeza. Cuando usted reconoce quién es Dios y lo grande que Él es, que es Él, en ese mismo momento los problemas y las circunstancias y las necesidades van a adquirir su dimensión correcta. Ante Dios son pequeñas, ante nosotros pueden ser grandes, pero ante la grandeza de Dios esas cosas realmente son pequeñas. Así que debemos de, en primer lugar, reconocer la grandeza de Dios. Pero en segundo lugar, debemos hacer oraciones que reconozcan el poder de las promesas de Dios, el poder de las profecías del Señor. Porque la segunda cosa que ellos hacen en esta oración que acabamos de leer es que ellos comienzan a recordar acerca de lo que Dios había hablado a sus antepasados y en especial a David su siervo, y cuando dijo: ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué perdieron el rumbo? Y habla acerca de cómo los reyes se prepararon y confabularon contra el ungido del Señor, contra el Mesías. Ellos están recordando las promesas de Dios, lo que Dios había dicho. Un segundo elemento para oraciones efectivas, llenas de poder, es que nuestras oraciones deben de estar basadas en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Dios nunca va a contestar una oración que contradice lo que su palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios dice, o algo que va en contra de los valores y los principios de la palabra de Dios. Dios nunca va a contestar una oración que está en contra de lo que Él nos ha enseñado. Y la tercera cosa que ellos hacen es que comienzan a orar específicamente. Ellos tienen claro qué es lo que van a necesitar según las circunstancias que están viviendo. Y entonces ellos oran por valor ante la adversidad. No piden no enfrentarlas. No piden: Señor, guárdame de cualquier cosa. Ellos no están pidiendo evitar las dificultades. Ellos están pidiendo valentía ante la adversidad, ante las luchas. ¿Dios puede guardarnos de las dificultades? Por supuesto que sí. ¿Dios puede evitarnos? Claro que sí. Pero cuando nos toque pasar por ellas, necesitamos aprender a hacer oraciones que le pidamos al Señor: Señor, dame valentía, que no niegue mi fe, que no me rinda, Señor. Dame el poder para soportar esta situación. Dame la sabiduría, Señor, para saber cómo actuar, saber qué decir. Piense por un momento, ¿qué circunstancias está viviendo usted? ¿Qué luchas, qué situaciones está experimentando? Usted tiene que ser bien claro con Dios en pedirle realmente lo que usted necesita para poder pasar por en medio de esta lucha, para poder pasar a través de estas circunstancias. Pero una de las cosas que me llama más la atención es que la oración que hacen es una oración con expectativa. Ellos claman con expectativa por un respaldo milagroso de Dios. Claman que sean respaldados con señales, que al momento de predicar la palabra, a pesar de las amenazas, a pesar de las cosas que están diciéndoles que no hagan, ellos les dicen: Señor, extiende tu mano con poder, que se hagan señales, milagros, maravillas. Y aquí está la clave: por medio del santo nombre de tu Hijo Jesús. Porque es en el nombre de Jesús, es por la autoridad del nombre de Jesús que las cosas son hechas. Así que debemos de pedirle al Señor que cuando esas dificultades vengan, Dios nos dé poder, Dios nos dé valentía, y que Dios
utilice esas cosas para mostrar su gloria y su poder. Para que esa enfermedad que a lo mejor alguien está pasando muestre lo poderoso que Dios es para sanar, que Él es nuestro sanador. Que esa dificultad a lo mejor de escasez, de limitación, de pobreza, que a lo mejor usted está enfrentando en este momento, sea la gran oportunidad para que Él muestre que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y de maneras milagrosas Dios traiga su provisión, su ayuda, su sustento. Y que nos muestre cómo Dios cuida de cada uno de nosotros. Que ese problema legal, ese problema familiar, ese corazón duro de aquel familiar que no quiere nada con Dios, Dios pueda manifestar a través de milagros, de señales, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia las circunstancias, cómo Dios pelea por nosotros, aún en los tribunales, aún delante de jueces, aún en situaciones de injusticia laboral, y que podamos clamar al Señor que a través de eso Él pueda mostrar su gloria, Él pueda mostrar su poder. Déjeme preguntarle, ¿cómo son sus oraciones? ¿Cómo están nuestras oraciones? ¿Están llenos de estos elementos? Que reconocemos la grandeza de Dios, que están basadas en las promesas de Dios, que son oraciones específicas donde le pedimos a Dios realmente lo que necesitamos, y son oraciones que van más allá de nuestras expectativas humanas, son oraciones atrevidas pidiéndole a Dios que manifieste un poder mayor, glorioso y sobrenatural. Mientras vamos a la pausa, piense, ¿cómo están siendo mis oraciones? ¿Tengo oraciones a lo mejor pobres, a lo mejor limitadas, o están siendo oraciones que están confiando en lo grande que Dios es? Vamos a una pausa y regresamos. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Una vez más queremos agradecerles por estar en la sintonía de nuestro programa. Queremos aprovechar para invitarle a nuestra iglesia y que pueda conocernos y pueda, si no tiene una iglesia, encontrar un lugar en la familia Vida Abundante, que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 7938-6513. Repito, 7938-6513. Y quiero terminar con el desafío de este día. Y el desafío tiene que ser, Señor, ayúdame a tener la fe para hacer oraciones, Señor, no las normales, las de costumbre, las rutinarias, sino que, Espíritu Santo, ayúdame a hacer oraciones que confíen en tu poder, oraciones que transformen, oraciones que cambien, oraciones que sacudan las circunstancias que estoy viviendo, oraciones que me ayuden a conocerte más. El desafío de hoy es a que aprendamos a hacer oraciones que realmente nos permitan ver la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Pensemos en todos los beneficios que esto va a traer para nuestras vidas. Incluya en estas oraciones el orar por aquellos que no conocen al Señor, en orar por las misiones mundiales, en orar por aquellos que necesitan un avivamiento personal, familiar, oraciones de poder que cambien a este mundo perdido y que Dios muestre su misericordia. Hagamos oraciones que nos permitan ver el respaldo de Dios sobre cada uno de nosotros. Padre, yo oro para que cada uno de los que hemos recibido esta enseñanza, nuestra manera de orar sea transformada, sea cambiada a oraciones llenas de fe, llenas de poder, llenas que sean escuchadas en el cielo y que traigan una respuesta divina. Señor, clamamos que sea tu mano de bendición la que nos pueda sustentar y la que nos pueda bendecir, y que nuestras oraciones, Dios, transformen toda circunstancia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.